Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia. Les decía, el día de hoy estoy generando el espacio de noticias desde la ciudad de Guayaquil. Andrea obviamente está en Quito con nuestra agenda, pero hoy nos hemos trasladado en atención obviamente al momento político y a una oportunidad que tenemos periodística de conversar con el líder social cristiano Jaime Nebot, que además es el presidente vitalicio del Partido Social Cristiano. Quiero agradecerle a Jaime Nebot por atendernos el día de hoy. Abogado, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación y un saludo cordial a quienes nos ven y nos escuchan. Gracias a usted, abogado, por la gentileza. Primero hagamos una lectura de lo que está pasando. Usted no es que suele permanentemente tener una presencia mediática, pero en los últimos días ha vuelto usted a salir. ¿Qué le motivó hoy a volver a los medios con un pronunciamiento sobre lo que está pasando en el Ecuador? Mi presencia es y seguirá siendo esporádica. Y está encaminada, como lo he hecho toda mi vida, a decirle a los ecuatorianos la verdad y a tratar de analizar los problemas de fondo, sus causas y sus soluciones. Si no hacemos eso, si no nos damos cuenta que esto no es cuestión de preocuparnos de lo que pasa en el país cada 4 años que hay una elección de presidente y de preocuparnos por quién va ganando o quién no va ganando, y de hacerle cargamontón al presidente del momento, con razón hay veces y sin razón otras veces, y de no profundizarnos en qué le está pasando a un Ecuador que viene cuesta abajo permanentemente de hace muchísimos años en todos los indicadores vitales para que un ser humano tenga prosperidad. No solo inseguridad, sino pobreza, desempleo, falta de oportunidades, falta de servicios, falta de obra pública. Y es cuestión, podemos analizarlo, una caída permanente de todo, atribuible a la mala práctica en todas esas materias y a que nos vamos hundiendo en vez de parar, enderezar y reflotar. Yo no voy a hablar de ningún gobierno en especial, porque no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero podemos conversar de qué está pasando aquí hace algunos años, y no lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas oficiales, y eso es lo importante. Ahora, ¿por qué usted considera que llegamos a este momento? ¿Es un problema del país? ¿Es un problema de los políticos? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad fundamental es de los que gobiernan. Pero hay una responsabilidad a la que yo cariñosamente siempre me refiero. El pueblo debe meditar en esto permanentemente, debe ser consciente de su capacidad de enderezar las cosas con su voto. Porque si simplemente nos pasamos vegetando y viendo cómo nos destruimos, las consecuencias van a ser mucho más graves de las que tenemos hoy día. Usted habla entonces de que hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de los electores. Ahora, los electores no gobiernan, ¿cierto? Quien gobierna es el gobierno. Y quien implementa las cosas, yo lo digo siempre, yo he visto malos presidentes con buenas leyes y buenos presidentes con malas leyes. Ojalá algún día llegáramos a tener buenos presidentes con buenas leyes y que las leyes buenas se implementen y que se sancione a quien no las cumple. No solamente al sujeto pasivo de la ley, sino a quien debe hacerla respetar y no lo hace y no lo cumple. Pero en fin, esos son conceptos de orden más bien filosófico. Podemos entrar, si así lo desea, en sustentar este tipo de afirmaciones. Porque mire... Le pido que se acerque un poquito más al micrófono, abogado. Tenga la bondad. Gracias. La gente sigue comiendo cuento y no se da cuenta de que pasa distinto con el cuento que con la comida, ¿no? Cuando usted come mucho se engorda. Cuando usted come cuentos se enflaquece porque se empobrece. Si la gente no despierta y si quien gobierna no se da cuenta de la situación, y perdóneme, es perfectamente remediable la situación. No estoy hablando de milagros, no estoy hablando de mañana, pero cuando el cambio se da es cuando usted toma la decisión de decir, esto está mal, esto viene cuesta abajo, hay que detener esto, hay que ir hacia arriba y regresar, en vez de ir al abismo de la pobreza, ir a la prosperidad.
ese día empieza un cambio. Y de allí hay cosas inmediatas, hay cosas mediatas, hay cosas a largo plazo, pero se va en la dirección correcta. Estamos yendo en una dirección totalmente incorrecta, absolutamente en todo. ¿Usted cree que el año que ha gobernado Daniel Noboa Sin ha sido un año desperdiciado o usted sí le destaca cosas positivas al presidente Noboa? Mire, yo no quiero hablar del presidente Noboa, yo quiero hablar de los últimos 4 gobiernos. Y podemos ver las cifras. Usted tiene un empleo que en algún momento fue 42%, o sea que 42 de cada 100 ecuatorianos lo tenían, y ahora está en 33%. Hace unos pocos días, yo en una radio, colegas de ustedes, me refería a las estadísticas oficiales de ese momento. Ayer salieron nuevas estadísticas. Yo me referí hace unos días al periodo noviembre del 23 a noviembre del 24. Ahora podemos referirnos al último año, a diciembre del 23 a diciembre del 24. La pobreza, ya la vamos a tocar. El empleo adecuado. ¿Sabe cuántas personas, de acuerdo a las estadísticas oficiales del INEC, han perdido su empleo? En un año, cuando el empleo adecuado era 35,9% y era 33% cerrado, 263,000 personas han perdido su empleo. 263,000 personas en este año. Este fenómeno negativo solo está pasando en el gobierno de Noboa. No, señor, esto viene arrastrándose de 42%, como le he dicho, a 33%. ¿Qué está pasando con la pobreza? ¿La pandemia no supuso un punto de inflexión para tratar de entender este fenómeno que está señalando? Eso es como cuando hace muchos años tuvimos una guerra con el Perú y se disparó el valor del dólar y la gente decía, es la guerra. No era la guerra duró 4 días en aquella época. Y empezó la debacle del sucre frente al dólar, que se acabó con la dolarización. Y antes la dolarización, con llevar el dólar a un costo de 25,000 sucres en apenas menos de un año, y al congelamiento de los depósitos y a toda la tragedia que pasó el país. No, este problema es un problema de fondo, es un problema de fondo. Usted quiere hablar de la pobreza. Mire, en este momento, de acuerdo a las cifras publicadas ayer, entre pobreza, de aquella que significa que una persona vive con menos de $91 al mes, $3 diarios, y pobreza extrema, que es que vive con menos de $51 al mes. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas oficiales del gobierno. Hay 7.300.000 pobres en las dos categorías. 7.300.000 pobres. Y de esos, las estadísticas mismas revelan que 920.000 son nuevos pobres. Nuevos pobres en el último año. Eso es lo que hace esa política de sacarle la plata al pueblo del bolsillo con impuestos. Y encima de no usar la plata del pueblo, entre ellas los impuestos, para darle al pueblo servicios, educación, salud, seguridad, obras públicas. Le encarecen la comida, le encarecen lo que compra, le sacan plata en el bolsillo. No hay estímulos, no hay empleo, no hay inversión. Miren la inversión del gobierno, 1%. Inversión pública. 1%. De 35,000 millones, 1%. Es más, no lo hace. ¿Y la inversión privada? ¿Qué pasa con el sector privado? Usted ha visto cuánto invierte la gente en Colombia y en el Perú. Colombia tiene un presidente comunista, declarado comunista. Tiene devaluación monetaria, lo que quiere decir que si usted lleva a Colombia $1 millón, en ese año una inflación, una devaluación del 20%, usted de arranque pierde $200,000. Su utilidad empieza cuando tiene $201,000. Ve a Perú, con todo el desastre político, pero con coherencia económica. Vea las inversiones millonarias que tiene, vea la inversión ecuatoriana. Si de la desgracia diera risa, nos reiríamos a carcajadas, pero no podemos reírnos a carcajadas de lo que está pasando en el Ecuador en esa materia. Es ridícula la inversión
privada en el Ecuador. ¿Y por qué? Porque podemos hablar de las causas de eso. No hay arbitraje internacional, no hay confianza, no hay estímulos. El arbitraje internacional, dice, es que no hay que tener arbitraje internacional porque el arbitraje internacional siempre da la razón a las empresas extranjeras. Bueno, cuando el gobierno y las empresas extranjeras hacen un contrato y el gobierno lo incumple, ¿a quién le van a dar? Y cuando creen y saben que la justicia ecuatoriana es controlada por el gobierno, que es juez y parte, ¿quién va a venir aquí? Los números hablan, esto no es cuestión de filosofar, son los números. Pero cuando tuvimos arbitraje internacional, ya que toca eso, ¿teníamos inversión o no? Más que ahora, porque solo con arbitraje internacional no alcanza. No hay inversión extranjera, pero sin arbitraje internacional no hay inversión extranjera. Entonces usted tiene que ser un conjunto, como todas las cosas. Eso es como cuando en su debate el problema de la seguridad, los que conceptualizaron este debate, dicen, a ver, todos los candidatos van a hablar del problema de la seguridad o de la inseguridad, que sería más adecuado. Como una pregunta. Los menores de 18 años tienen que ser sancionados como si fueran mayores. Qué importante, sí. Ese es el problema de la seguridad del Ecuador. Perdónenme. O sea que aquí, señores, hay que hacer un examen de conciencia nacional y a ver si nos preocupamos de lo que nos está pasando en serio y no de la periferia, sino de las causas reales de lo que está pasando. En seguridad, en economía. Se dice que no hay plata. Hay 35.500 millones de dólares. ¿Dónde está la plata? Uno. Yo no hablo de pagar burocracia. Todo país necesita una burocracia. Que se la puede mejorar, que se la puede pulir, ¿cierto? El país necesita de pipones, de gente que no trabaja y cobra. ¿Y por qué les pagan? ¿Por qué les pagan? Tenemos pipones. Pero oiga, aquí en Guayaquil, yo siempre cito esta anécdota porque cuando nací periodísticamente allá por el año 92 y fue en esta ciudad a la que emigré saliendo de Ambato, disqué para estudiar economía y terminé siendo periodista. Una de mis primeras coberturas fue la decisión del alcalde Febres Cordero de despedir 5,000 trabajadores identificados como pipones. Y obviamente, digamos, el concepto del pipón era aquel que cobraba sin trabajar. Yo le pregunto a usted si hay certezas de que en la cosa pública hoy, en el Estado central, en el Ejecutivo, hay piponazgo. Pero por supuesto. ¿Dónde está el piponazgo, abogado? En todas partes. Les voy a decir cómo funciona. Nombran a un señor ministro que llega con 10 amigos. Les hace estos contratos precarios, que por eso es que se pueden terminar sin problema. Cuando el ministro renuncia o lo votan, algunos de los amigos se van, pero los otros se quedan. Viene el nuevo ministro, o el nuevo subsecretario, o el nuevo individuo que maneja una empresa del Estado, hace lo mismo y se van acumulando por lo mismo. Yo le garantizo que usted allí tiene un desperdicio de dinero de no menos de 500 millones de dólares al año. De no menos de 500 millones de dólares. Y puede llegar a 1,000, si hacemos bien la cuenta. Dependiendo de cuánto gana cada uno. ¿Por qué se pagan a los pipones? Yo le pregunto a usted. Yo siempre he creído que el subsidio, cuando una economía está distorsionada como la nuestra, cuando usted tiene un agricultor y un ganadero que no le dejan tener al uno semillas, no se las entregan gratuitamente al agricultor pobre y no le dejan importar al que no es pobre, agricultor, semillas de alto rendimiento. Entonces dicen, no, los transgénicos son malos. Pero cuando los empresarios quieren traer maíz subsidiado a los Estados Unidos, traen maíz transgénico en plena cosecha para liquidar al agricultor, al ganadero pobre. No le dan pajuelas de alto rendimiento de toros extranjeros para que produzca más carne, más leche. Pero cuando hay que importar, importan suero de leche. ¿Sabe usted qué es el suero de leche? El agua del queso. Con un poquito de dique. Eso incluso provocó una protesta de los lecheros de Machachi hace algunos años. No, la protesta sigue en marcha porque cada vez que les dicen que sí, después de un rato les vuelven a decir que no y siguen importando. Entonces, esos subsidios deben quedar. A un pueblo que está desempleado y empobrecido como el que acabamos de ver, usted le va a subir el transporte urbano. Por favor, ese subsidio debe quedar. Pero yo pregunto, ¿y el subsidio a los contrabandistas que se llevan en tanquero el gas al Perú, por qué se mantiene? ¿Por qué las grandes empresas mineras pagan 5 centavos por el kilovatio hora cuando el pobre arranca
en 7 centavos el kilovatio hora. Y cuando los ricos pagan hasta el 60 centavos el kilovatio hora. ¿Por qué continúa eso? ¿Por qué hay empresarios? Y sin empresarios no hay país. Cuidado, ¿no? Cuidado, se malinterpretan mis palabras. Como en toda la vida. Hay excepciones. Hay empresarios que vienen del Estado. Le dicen al Estado, voy a invertir tanto, deme esta preferencia tributaria, le dan una preferencia Independientemente tributaria. de la orientación ideológica del gobierno. Están ahí. Oiga, este no es un problema de derecha ni de izquierda. El que sigue pensando en esa tontería forma parte de los verdaderos atrasapueblos. Esto es un problema de eficiencia, un problema de solidaridad, un problema de resultados, un problema de experiencia. Ese es el problema del Ecuador. Esas son las cualidades que faltan en muchísimos mandatarios. Hay izquierdistas muy inteligentes. Señor Mujica, por ejemplo, ¿qué quiere decirme? Que Mujica no fue terrorista, fue. Y tuvo la gracia de decir, bueno, algo debe haber hecho para que me cojan preso tantos años. Y dijo riendo, yo era el más gordito, entonces corría más despacio y me cogieron a mí porque no corría rápido. Y cuando le dijeron destruya la empresa privada, con los peores epítetos a quien le preguntó, y está en su libro, de Tupamaru a presidente, le dijo, yo destruyo la empresa privada, ¿y quién le va a dar de comer a los pobres? Tú. Entonces, y hay gente de derecha que realmente da lástima. Da lástima de sus concepciones, da lástima de su inteligencia, da lástima de su práctica y sobre todo da lástima de su insensibilidad. ¿Podríamos citar a Lazo o al propio Noboa en esta referencia que hace Le usted? dije que no iba a dar nombres, pero cuando usted dice camina como pato, nada como pato y hace caca Es un como pato. normalmente es un pato. Y también hay esta tesis de que con Correa los empresarios y los banqueros tuvieron su mejor época. ¿Es cierto o no? Mire, los números de Correa, me gusta hablar claro. En la ciudad de Guayaquil, y vamos a hablar del año 17, que se suele citar porque aparentemente favorece al gobierno de Correa, más allá de que yo creo que el gobierno de Correa en los últimos años, del año 15 al 17, se deterioró enormemente, pues se le acabó la plata. Los socialismos siempre fracasan cuando se acaba la plata ajena. Eso dijo Winston Churchill hace muchísimos años y es verdad. En la ciudad de Guayaquil, que no es una ciudad chiquita, el año 17, Guayaquil fue la única ciudad que creció económicamente. Redujo la pobreza extrema, redujo la pobreza que no es extrema. Tenía el índice de Gini mejor calificado del país como la ciudad menos inequitativa o más equitativa. Teníamos una inversión de $85 por cada 100 que llegaban y solo 15 gas. Usted me dice, ¿eso se puede hacer en el país? Conceptualmente sí, parcialmente. ¿Por qué? Un estado tiene ámbitos que no tiene un municipio. Un estado no puede llegar al 85-15, pero sí puede llegar a un 40 de inversión y a un 60 de gasto. Correa, con toda la plata que tuvo, el año que mejor inversión tuvo fue 14% de inversión. En mi concepto, malo. Y digo malo porque lo estoy comparando con algo posible. Que lo hizo Guayaquil. Que lo hizo Guayaquil, castigándolo con conciencia. Pues no le puedo decir, ¿por qué ustedes no tienen 85-15? Porque en un estado no es posible. Quizás dentro de muchísimos años va a hacer las cosas bien. Pero un 40%, si uno sabe administrar, si tiene alma, eso funciona. 14% tuvo Correa. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace unos pocos años la inversión ahora es uno, pues. Entonces no es que el uno es bueno, es que el uno es menos malo y el otro es pésimo, digamos. Ese es el problema. Pero estábamos hablando de dónde está la plata. Entonces, yo le decía de los subsidios y de los pipones. Y luego de cómo enfrentar la deuda pública. Miren, el un extremo dice, la deuda pública no hay que pagarla, es una actitud, no hay que pagar las deudas. Bueno, si usted sigue esa actitud, usted va a liquidar un país. Pero si usted sigue la actitud opuesta, que se mueran por falta de diálisis 1,000 enfermos que la necesitan, para pagarle a un tenedor de bonos internacional o nacional disfrazado de internacional, que no se va a morir porque usted le difiere y con intereses el pago de la deuda, usted está mal.
Yo no sé cuál es peor. Eso pasó en 2020, le pregunto. Eso sigue pasando. Pero en 2020, No, año de pandemia, cuando resulta que destinaron un billete del presupuesto para pagar a los Ustedes me tenedores. están hablando de los famosos 800. Exacto. Exactamente. Bueno, yo tengo una noticia peor. A ver, Eso pasa hace 50 años. Y es la misma grupo de gente que maneja este sector. Dígame, ¿quién establece el riesgo país? El acreedor. Si usted le paga, los bancos internacionales. acreedor. Si usted le paga, el riesgo país baja porque le paga. Si no le paga, el riesgo país sube porque no le paga. Cuando la deuda baja, y hay veces la hacen bajar de precio, compran. Y cuando la deuda sube, porque la hacen subir de precio, venden. Pero usted sabe, aquí se dice, se usa la plata solo para pagar. No, pues si yo le debiera a usted 40.000 millones, como se debía hace 7, 8 años, y le estoy pagando, entonces le debería dar 35.000 millones. Es que el problema es que ahora debemos 86.500 millones, pues, en 7 años. Se ha más que duplicado la deuda. La deuda que jurídicamente se debe pagar es económica y financieramente impagable. El Ecuador debe hacer lo que el propio señor Guterres y el think tank del propio Fondo Monetario Internacional recomienda públicamente. Dice, señor, déjese de poner medidas fiscalistas. Los impuestos matan el crecimiento, que es la única salida. Ya el Fondo Monetario, le pregunto, usted ha mencionado a Antonio Guterres, que es claro, de Naciones Unidas. Pero le pregunto si el Fondo Monetario no le plantea al país como condición el aumentar impuestos. Le pongo un ejemplo. El aumento del IVA del año pasado, el que pasamos del 12 al 13% según la ley, pero con la prerrogativa del presidente de subir al 15%, y el presidente se fue del 12 directamente al 15%. ¿Esa no fue una imposición del Fondo Monetario? Voy a repetirle algo que yo digo siempre, porque quienes nos escuchan, hay que hacerles también. Hay que hablarle sencillo a la gente, abogado. Exactamente. ¿Qué salud es mejor, la preventiva o la curativa? La preventiva. Perfecto. La preventiva es hacer lo necesario para no enfermarse. Pero si usted se enferma, porque por fatalidad se enferma, por descuidado. Tiene que tener un Estado que le garantice. Hablemos de la persona. Ya, ok. ¿Dónde va usted? Al médico. Al médico. Pero no va al veterinario, ¿no es cierto? Entonces, aquí hacemos lo necesario como país para enfermarnos financiera y económicamente y vamos al Fondo Monetario. Usted ha dicho bien, Fondo Monetario solo le dice a usted, estas son mis condiciones. Usted quiere plata. Usted tiene que hacer esto. La misma receta. La misma receta. Que no ha cambiado las recetas del FMI. No, se ve que no va mínimo. No va mínimo. Sigue siendo las recetas fiscalistas. Parece que no han leído a Einstein, ¿no? Cuando dijo que cuando uno hace una cosa por 21 veces la misma cosa y piensa que el resultado de las 20 anteriores va a ser distinto, está equivocado. ¿Por qué el Fondo Monetario no le dice a un Estado? Yo no me quejo de la cantidad de plata que presta el fondo ni de la tasa de interés que es menor. Es muy sencillo. El Estado se presenta, mire, estoy en quiebra, he gastado tanto. Entonces, se necesita tanto, haga esto. Vamos a llenar el hueco. ¿Quién paga el hueco? El pobre pueblo con impuestos, pues. ¿Y qué hace el impuesto? Le quita plata a usted el bolsillo, pero no queda ahí. Encarece los productos que usted compraba. Entonces pasa lo que está pasando ahora. Tiene la pobreza. No hay inversión, no hay empleo. Las cosas valen más. Uno tiene menos. El que compra ya no compra. El que paga, paga con mora. El que vendía y cobraba ya no vende ni cobra. ¿Y quién es el perjudicado? Aparte de toda la población, esta es una especie de masoquismo. El Estado, pues. No es que cuando usted no gana como persona o como empresario, el impuesto a la renta baja. Cuando usted no vende, el IVA y el ICE baja. Entonces, esta es una rueda perversa que nos lleva al abismo y a la pobreza, en vez de que la rueda de giros en otro sentido para llevarnos a la pobreza, a la prosperidad. Si usted a una empresa le baja los impuestos racionalmente, yo siempre acompaño mis expresiones con la palabra racionalmente, y no lo hace gratis, le dice, yo te bajo el impuesto, sube el sueldo en la misma proporción para no empeorar tu costo, sube el sueldo a los trabajadores. O te bajo los impuestos, pero abre más plazas de trabajo, que puede ser también una alternativa. A ver, no empieza por ahí, porque si usted lo hace así y la situación del país es malo, el negocio no crece. Déjenme simplemente, ya vamos a hablar del empleo.
Si usted le baja los tributos a una empresa y le dice sube los sueldos en la misma proporción para que no te perjudiques, y paralelamente usted le ha bajado también al pueblo, al individuo, al trabajador o no trabajador, le ha bajado los impuestos, ¿qué ocurre? La gente tiene más plata en el bolsillo. Cuando tiene más plata en el bolsillo, compra más y paga mejor. El que vende, vende más y cobra bien. Y entonces genera, sin subir los tributos, genera más recaudación para el Estado. Ahora, el empleo. Y verá usted la diferencia. Los políticos normalmente no solamente ofrecen empleo, se atreven a cuantificar. Si voy a crear 1 millón de plazas de empleo. Ninguno que yo conozca dice dónde va a trabajar la gente y cómo va a hacer que trabaje. Y esto es sencillo. ¿En dónde se puede trabajar? En el Estado, sí, pero no como pipón ni como burócrata ya. Invierta más y a través de la obra pública del Estado genere servicios y obra pública y genere empleo. Segundo, si usted hace lo que hemos conversado y hay arbitraje internacional, y hay confianza, y hay inversión, y hay producción, se da un fenómeno, pues los negocios actuales van a crecer y demandar empleo. Y los negocios que no existen se van a inaugurar y demandar empleo. Y la última forma, denle a usted, a los jóvenes y a los emprendedores en general, que algunos no son jóvenes, la oportunidad de tener conectividad gratuita, internet gratuita. Denle computadoras, herramientas, financiamiento, para que puedan emprender. Yo repito siempre, Apple se creó en un garaje. Que esto no se puede hacer. Yo lo hice en la ciudad de Guayaquil. Y le voy a decir algo. Loja, la Universidad Técnica de Loja, exporta educación de calidad fuera del Ecuador y también dentro del Ecuador. Y el Estado no lo puede hacer. Se quedan por... Claro, cuando usted usa la plata en pagar solamente la deuda pública y especialmente la externa, porque la interna no la paga y tiene asfixiado a un pocotón de proveedores. Cuando usted le paga pipones y paga subsidios indebidos, entonces resulta que no hay educación, no hay salud y no hay seguridad. Porque, mi querido amigo, no confunda usted tener maestros con tener educación. Si los maestros no están capacitados, si los maestros no tienen implementos, si las escuelas parecen pesebreras, si no hay computadoras, si no hay programas, no hay educación. Oiga, pero usted hablaba del 1.000.000 de empleos. Es inevitable recordarle que ustedes hicieron una alianza con Lasso en 2021 para que Lasso llegue al poder, y esa fue una de las propuestas de estrella de Lasso, pues el 1.000.000 de empleos de abogado. ¿Ah? ¿Por qué nosotros apoyamos al señor que usted ha nombrado? Usted no me quiere nombrar. Porque cogió nuestro plan de gobierno. Lo declamó, se lo sabía mejor que nosotros y mintió. Llegó al poder y no voy a respirar por una herida que no tengo. Mire, la traición en política es muy vieja. Pero porque el señor traicionó su oferta al pueblo ecuatoriano. Porque si hubiera sido cínico, pero inteligente y de buena fe, nos hubiera traicionado a nosotros. Pero hubiera ejecutado el plan que se comprometió a ejecutar. Hizo todo lo contrario. Entonces fue una doble traición, con ustedes y con el país. Pero la que cuenta es la del país. La que cuenta es la del país. A la de la traición política no le interesa. Hoy día se celebra. Mire, el cambio de camiseta hoy día es celebrado como habilidad. Usted es un hombre joven, pero sí seguramente como es instruido, siempre lo he resaltado así. Muchas gracias. Usted debe acordarse de la palabra clavijazo. Clavijo, que era un senador o diputado de Azuay, de Cañar, fue expulsado. Prácticamente se lo obligaron a irse de su provincia por cambiarse. Fue el primer Judas político, digamos, del Ecuador. Ahora es una habilidad. Este bloque ha crecido tanto. ¿Usted cree que es gratis? Entonces, esa es la coherencia que yo reclamo. Yo no reclamo coincidencias, más allá de que los ecuatorianos tenemos muchas coincidencias y deberíamos aprovecharla en vez de dedicarnos a destruirnos con las diferencias. Pero definitivamente el ser coherente debería ser una coherencia. Pues si yo estoy equivocado y digo hay que poner impuestos, bueno, estoy equivocado para mí. Entonces, siga con su línea. Pero usted no puede hacer una campaña política diciendo no voy a subir impuestos y llegar a subir impuestos. No puede hacer una campaña política diciendo me voy a preocupar del agro ecuatoriano, que para mí es fundamental, y no preocuparse y destruirlo.
no puede decir voy a aumentar, a duplicar la producción petrolera y disminuir la producción petrolera, ni que fuera una ciencia. En la política hay margen para el arrepentimiento. En todas las actitudes y en todas las actividades de la vida hay margen para la... ¿Usted se arrepiente de haber apoyado a Lazo en 2021? Por supuesto. Por supuesto, si me confesara tendría que decir que cometí un pecado mortal. No, un sacrilegio. ¿Y por qué Cronfle en 2025? El Señor tiene coherencia. El Señor tiene experiencia. El Señor conoce los problemas. El Señor tiene decisión. Y sobre todo tiene esto, mi amigo. Usted no puede ser gobernante si usted no sabe que el pueblo sufre, que usted tiene que librarle el sufrimiento y llevarlo a la prosperidad. Yo le voy a decir una cosa, que en esto uno puede pecar a veces de injusto. Quien no ha ejercido el poder, hay veces no ha tenido la oportunidad de sentir la pobreza ajena. Uno no tiene que ser pobre para saber que existe pobreza y para querer remediarla. Pero un gobernante que no se dé cuenta de eso, que no lo sienta y que no lo haga, para mí no debe ser gobernante. Ustedes en 2017, si la memoria no me es infiel, tuvieron una candidata presidencial que era Cynthia Viteri. En 2021 hicieron la alianza con Lazo, que usted ya ha comentado. 2023 fueron el paraguas de Jan Topic, y hoy en 2025 regresan con una persona de la casa. Henry Cronfle es un hombre identificado con el Partido Social Cristiano. ¿Por qué? De 2017 a 2025 tuvimos estos dos episodios, tanto con Lazo cuanto con Topic, y hoy regresan con gente de la casa. ¿Por qué no siempre gente de la casa social cristiana? Porque una de las finalidades del poder es lograrlo. Es lograr. Y para eso hay que hacer también un cálculo político lícito de poder llegar. Pero usted ha citado una historia. Tuvimos un candidato propio, Cynthia hizo una buena campaña, no llegó. Luego apoyamos al señor Lazo, dando una muestra de apertura. De apertura. ¿Para qué vamos a dividir la tendencia si este señor ha adoptado nuestro plan? La candidata inicial era Cristina Reyes. Sí, era inicial. Se hizo un arreglo porque se pensó que había mejor alternativa con Lazo, pero no por el poder, Fabricio. Ahí es donde está la diferencia. El candidato es importante, pero más importante es el programa. Yo decía el otro día en Radio Centro, está bien, periodista y no periodista, la curiosidad dice quién va ganando. Está bien, pero la segunda pregunta es, ¿qué pasa si gana ese que va ganando? Esa debe ser la pregunta. Porque si el que va a ganar te va a destruir, hay que buscar una alternativa. Entonces, apoyamos al señor Lazo porque apoyamos nuestro plan de gobierno y él lo tomó. Topic no llegó. No fue nuestro candidato, el señor Noboa, pero era una alternativa que por ciertas coincidencias expresadas considerábamos mejor que la otra. Pero tampoco se cumplió con lo que se prometió. Entonces, señores, lo más importante es ser coherente, tener una tesis. Mire, si a usted no le reconocen la razón, la gente aprende por las malas y eso es lamentable. Yo creo que en la vida uno tiene que buscar que la gente aprenda en cabeza ajena. Los pueblos hay veces son como los niños no aprenden en cabeza ajena. Aprenden en cabeza propia. Cuando les pasa algo se dan cuenta que no lo deben hacer. Los pueblos son iguales, pero uno no puede, por un poder que nosotros no hemos buscado jamás para ser parte de un gobierno. Si lo hubiéramos hecho, seríamos parte del gobierno de un señor y parte del gobierno del otro. No les pedimos un puesto público. Inclusive, un destacado periodista adversario nuestro dijo, esta gente es rara, por un incidente, porque no eligieron a Cronfle presidente el año 2021 de la Asamblea. Rompieron alianza con Lazo. No les importó el poder. No es que el ejercicio del poder no es el problema es para qué se ejercita el poder y qué se logra con el ejercicio del poder. Era un problema de palabra. Quien no tiene palabra
quien no tiene firma, yo digo palabra porque para mí la palabra es lo importante. Desgraciadamente, mi amigo, no te deja otro camino que ser coherente. ¿Por qué Cronfe y no Dayana Pastley? ¿Por qué no al revés de lo que finalmente se armó el binomio? Por una razón muy sencilla. Nosotros en el partido tuvimos algunos aspirantes. Señor Topic, Dayana, Henry, Jorge Acaito. Todos valiosos. Topic, que hubiera sido nuestro candidato natural después De la elección de 2023. de la elección del 2023, aceptó y se desmontó 3 veces de la candidatura. Y apareció el último día, horas antes de la convención, para querer volver el candidato. Eso ya no era posible. Y el partido ya tenía 3 candidatos que hasta donde fuimos notificados se habían puesto de acuerdo. Usted mira, ¿y por qué no se hace una interna donde los candidatos disputen? Nosotros la usamos, y sí la usamos, siempre, salvo cuando hay acuerdo entre los candidatos. Tengo acuerdo entre los candidatos, lo respetamos. Y mire que también usamos votaciones, y a mí me gusta dar cosas exactas. Hace muchos años, Luis Fernando Torres y Carlos Falqués disputaron la vicepresidencia del Congreso. Pero no Falqués. Vinieron a verme a mí. Yo aquí en Escoy, yo aquí en Escoy. Escójanse entre ustedes que son los diputados. A ustedes les corresponde eso, porque es el vicepresidente del Congreso Nacional. Y además, mi querido Fabricio, a mí no me gusta mentir. ¿Cuál es mi papel? Hay 5 aspirantes a algo. Yo escojo a uno y se resienten los otros 4. Mi papel no es ese. Mi papel es al revés, soldar las diferencias y mantener la coherencia de rajatabla, y no siempre he tenido éxito en eso. Le pongo otro ejemplo. Cristina Reyes y Enrique Jalón se disputaron la jefatura de bloque cuando Cintia fue candidata en el año 17. Se votó, ganó Henry Cronfe. Henry Cucalón. Pero Henry Cucalón. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo. Ese es todo el tema. Usted, ya que menciona esos 2 nombres, ¿está distanciado de Henry Cucalón y de Cristina Reyes? ¿Hay una distancia hoy con ellos? A ver. Tomando en cuenta que eran cercanos, ¿no? Es muy franco, no tengo ningún A ver, problema, mi amigo. Dele. Pelea no hay con ninguno de los dos. Distanciamiento de no hablar hay con Henry Cucalón. Él tuvo la educación de llamarme cuando aceptó el cargo de ministro de gobierno, y yo le contesté el teléfono y me dijo: yo he querido comunicarle yo mismo la decisión que he tomado y creo que debemos hablar de cualquier cosa que no sea de política. Encantado, Henry. Ahí no quedan. Usted mira, ¿y por qué no de política? Porque yo no entiendo. Yo entiendo la política, lo que no entiendo es que los impuestos sean buenos hoy cuando eran pésimos ayer. Desde ahí no volvió a hablar con Cucalón. No he hablado con Henry. ¿Y con Cristina? Con Cristina, que no se disgustó nunca conmigo, pues preguntárselo a ella. Tengo una muy buena relación. ¿Habla con ella? Varias veces. No deja de llamarme, le estoy muy agradecida por la gentileza. Pero se fue del partido. Por razones que no tienen que ver conmigo y que no me compete comentar. ¿No se fue porque le dieron la espalda en 2021? No. Esa no fue una razón. Y en todo caso, pregúntele a ella 2 cosas. ¿Por qué se fue y si seguía bien conmigo o no? Lo de Pablo Muentes ha sido una carga para ustedes. Mire, te voy a hablar por mí y creo que hablo por el partido. Para nosotros nadie está por encima de la ley. Nadie. 1. 2. El señor ha sido acusado. Quien acusa tiene que tener pruebas. El señor tiene derecho a defenderse, tiene que defenderse con la verdad. Y 3. La justicia debe fallar dentro de las normas de la justicia. Usted no me habrá oído a mí en ningún caso, de los muchos acusados y involucrados en escándalos. Yo no me atrevo a hablar de la culpabilidad
y la inocencia de nadie, por una razón muy sencilla. No soy juez, no soy fiscal, no soy abogado de una de las partes ni tampoco del Estado. No conozco los juicios a profundidad. Y no me gusta ese manoseo de la judicialización de la política ni de la politización de la justicia, a mí personalmente. Y tengo mi trayectoria en eso. Dígame cuándo yo me he metido en eso. Vamos a añadir lo siguiente. La propia señora fiscal dijo que el caso de Pablo Muentes era un caso personalísimo que no involucraba al Partido Social Cristiano. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la actividad de él no es pues similar a otros casos, como por ejemplo Encuentro, León de Troya, Arroz Verde, Ispol, hospitales, etc. Y como nosotros no estamos en esa línea, hay mucha gente que usa mucho dinero y muchos troles, y usted lo sabe como periodista, que el Partido Social Cristiano no tiene un troll. No tiene un troll. Seguro, no tiene un troll center. Un troll. Porque existen los troll center. No, el troll center. Troll center existe. El troll center es la mamá de los trolles, porque de ahí se manejan los trolles. Si yo no tengo un troll, no puedo tener mamá del troll, porque no existe. ¿Y sabe por qué no lo tenemos? Porque nosotros somos formados de otra manera. La volante era despreciable. ¿Por qué? Porque usted calumniaba anónimamente y echaba esto en la calle. El troll es la volante tecnológica. Uno cuando ataca tiene que firmar, no ponerse seudónimo, no hacerlo desde las alcantarillas, desde la mentira. Y nuestra posición es sencilla. Pueden mentir 1000 veces. Nosotros le vamos a decir 1001 ven la verdad. El que la cree, y el que no la cree es su problema. Déjeme insistir y no quiero desviarme. Le golpeó de Muentes a usted en lo personal. Porque es evidente, abogado, que sí le golpeó en lo político. Tiene que haberle golpeado en lo político lo de Muentes. Mire, si uno tiene que responder por cosas ajenas, yo no estoy en esa línea. Yo nunca he acusado a nadie, primero, sin pruebas. Segundo, por política. Y tercero, sin razón. No es mi estilo. Entonces, cuando, así como cada ladrón juzga por su condición, los hombres decentes también jugamos por nuestra condición. Yo sigo creyendo en la gente hasta que me demuestran lo contrario. No es al revés. Porque en un mundo de gente que no cree en la bondad de la humanidad y en la buena fe de la humanidad, usted no puede progresar. A mí el que tiene que ser juzgado y condenado, que lo sea. Que lo sea. En cualquier ámbito de la vida. Eso no es la opinión de todo el mundo. ¿Pablo Muentes fue afiliado o es afiliado al partido o no? No podría decirle, porque en el partido hay muchos simpatizantes que no necesariamente son afiliados. Que no necesariamente es afiliado. ¿Usted hablaba con Muentes después de lo que pasó? No. ¿Su relación con él cómo era? ¿Era cercano o no? Amistad normal, no íntima amistad normal, cercanía porque vivía cerca mío, porque era un buen dirigente del partido, era el director del distrito 3 de la ciudad de Guayaquil y hacía un buen trabajo en esa materia. No puedo dejar de preguntarle la relación. Esta es una pregunta recurrente a partir de una referencia pública recurrente. Claro. La alianza implícita social cristiano correísmo. ¿Existe eso o no existe, abogado? Pero díganle la plena al país. Qué bien que me pregunta. ¿Ah? A mí no me gusta pedir que me pregunten cosas, pero le hubiera pedido que me preguntara eso primero. Pero es que era una pregunta de cajón que hay que hacer. Entonces, déjeme explicarle un poquito de historia, ¿no es cierto? ¿Quién fue el partido, y me pongo después, y la persona que enfrentó los errores de Rafael Correa? Yo no digo a Rafael Correa. Rafael Correa, si no hubiera sido presidente, si no hubiera cometido errores, no es de mi preocupación. Pero cuando uno es presidente y comete errores que afectaban al país y sobre todo a mi ciudad, ¿quién lo enfrentó? Con 3 manifestaciones de más de 300.000 personas en la calle. Nunca con un insulto. Nunca con un insulto. Con ironía sí, con insultos jamás. Siempre en función de las tesis. ¿Quién habla? Y mi partido. Hay unos periodistas que ahora son anticorreístas, que sudan verde, ¿no es cierto? Ok. Eso hay un grupo. Okay.
muchos de ellos le debemos auspiciar a Correa. ¿Pero sabe qué? ¿Por qué lo hicieron? Por odio a Álvaro Noboa. No fue porque ese es el problema. Ya sé a quién se refiere. Aquí el odio es lo que prima, desgraciadamente, cuando debe ser todo lo contrario. Lo que debe primar es la bondad, es la grandeza que se ha perdido en este país. Hay unos políticos que ahora odian a Correa. El uno, según él, le fue a pedir la candidatura a la presidencia de la República. Eso dice Correa, por lo menos yo lo oí. Y el otro públicamente dijo que lo financiaba. Financiaba a Correa. Y ahora a mí no se rasgan la piel porque vestiduras para rasgarse ya no les quedan. ¿Qué tipo de veracidad tiene eso? Pero ahora vamos al grano, ¿no? Vamos a nuestras votaciones con Correa. A ver, yo siempre he sostenido algo. No importa con quién usted hable, porque en una asamblea donde... Tiene que hablar con todos. Esa es la política. No solamente en la política, es las matemáticas. Si usted no tiene mitad más uno, y las leyes y las decisiones se toman con mitad más uno, y algunos con 2/3 partes de los votos, usted no tiene ni la mitad, tiene que conversar. El problema es de qué se habla y qué se conviene. Y que el país sepa de qué se habla y qué se logra, porque ese es un problema, abogado. Lamentablemente hay entendimientos políticos que yo no voy a denostar. Yo he cubierto el Parlamento ecuatoriano desde el año 95. Yo no voy a denostar el tema político, los entendimientos. El problema es que no le dicen a la gente. Una cosa, y las votaciones son secretas en la asamblea. No, las votaciones son públicas. Entonces, mi amigo, ahí está el compromiso. Lo que falta es contar a la gente cuáles son los términos del acuerdo. Ya le voy a decir, vamos despacito. Vamos despacito. ¿Nosotros hemos votado con el señor Correa para poner impuestos? Jamás. El denostador número uno, el señor Correa, que nos endosa a nosotros el supuesto correísmo, votó con el señor Correa para liquidar al pueblo y ponerle impuestos. Pues usted no se acuerda que pusieron impuestos juntos. Entonces resulta que cuando se vota con Correa para liquidar al pueblo, es plausible. Pero cuando se coincide con el correísmo para defender al pueblo, entonces no es plausible. ¿Cómo es esto? El otro señor dice que la asamblea no lo deja gobernar. Dígame, ¿cuántas leyes han salido de la asamblea en materia de seguridad? 10. ¿En qué línea? En la línea dura contra la delincuencia. ¿Esa es nuestra línea o no es nuestra línea? Es nuestra línea. ¿Y por qué vamos a votar en contra? Si le conviene al pueblo. ¿Y por qué no usan esas leyes? Es que las asambleas no gobiernan. Se llaman asamblea. Gente. Si hacer un contrato entre dos personas es difícil, imagínese usted entenderse entre 137. Que ahora van a ser 151. Será más difícil entenderse todavía. Gobierno quiere decir gobernar. Poder ejecutivo quiere decir ejecutar. Poder judicial quiere decir sancionar. Yo no puedo gobernar porque la asamblea no me deja gobernar. Yo le pregunto a usted, si el correísmo coincide con tesis que son nuestras, por ejemplo, poner una ley que evite que el seguro social, la plata de los afiliados, $500 millones al mes, señor, que son el 21% de los aportes patronales y laborales de los empleados públicos y privados, lo usa el gobierno. Usted es afiliado al seguro social, usted recibe medicina del seguro social, usted recibe préstamos de construcción, usted todavía no se jubila, pero cuando se jubile ojalá reciba pensión, y si la recibe no será digna, porque ahora quieren achicarla. ¿Para qué? Para que el gobierno siga usando la plata como caja chica. Ley social cristiana, apoyada por el correísmo. No por el correísmo nada más, por 100 y pico de personas, incluyendo el correísmo. Sí, señor. Y eso es malo. Y el presidente la acaba de vetar totalmente. Hicimos otra ley, autoría social cristiana. No es que nosotros hemos votado por correísmo, no. ¿Cuál era esa ley? El Código Agrario, para darle pajuelas de inseminación artificial al ganadero pobre, para darle crédito, para hacer seguro de cosecha, para darle semilla gratuita a los rendimientos al agricultor. Por abrumadora mayoría, ley nuestra. Vetada totalmente. Vetada totalmente. ¿No fue un error en ese sentido que la Asamblea haya reformado parcialmente la Constitución sobre el número de votos para ratificar según veto parcial? No, de la que hizo ahora.
es volver a la mayoría absoluta en vez de la calificada. Un éxito, sí. Esa es la mejor obra que puede haber hecho la Asamblea. Porque eso era un truco, era darle a los presidentes votos que no tenían, votos gratis. Cuando lo lógico es, la Asamblea promulga una ley, sí, aprueba una ley. El presidente tiene derecho a vetarla, está bien, pero si la Asamblea insiste, tiene que insistir con el mismo número de votos o la misma mayoría, que es una mayoría absoluta y no una mayoría calificada de los 2/3. Ahora les va a ser difícil vetar ese tipo de ley. Tercera ley. Es público y notorio que hacen con la plata de las ciudades que por constitución y por ley le corresponden a todas las ciudades del país, 222 cantones, 24 provincias, más de 1000 juntas parroquiales. Hicimos una ley, señor, la plata entra a la cuenta única, se debita automáticamente, va al Banco Central y el Banco Central reparte completa y a tiempo la plata a los beneficiarios. Ley social cristiana. Pasó casi por unanimidad y el presidente la veta. ¿Por qué no se dice eso? Nosotros nunca hemos votado con el correísmo para perjudicar al pueblo ecuatoriano. ¿Quién puso el IVA? ¿Nosotros? ¿O se crearon impuestos con el voto que no fue nuestro? Ah, es que entonces, ¿qué pasó con el veto? ¿Qué pasó con el veto? Vaya, preguntan los que no fueron parte de los 92 votos que debían haber. Para ratificarse. Para ratificarse y rechazar la posición presidencial, pues. Nos preguntan a nosotros. Mire, pueden hacer campañas millonarias. Yo siempre creo, porque la vida me enseñó a creer en eso, en lo que dijo Abraham Lincoln un día. Dijo dos cosas. Si esta oficina estaría abierta solo para contestar los ataques, yo no serviría para nada. Entonces nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Hay ataques que los ignoramos. Eso no quiere decir que no sean malos. Y lo otro, se puede engañar a todos algún tiempo. Se puede engañar a pocos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y por engañarse es lo mismo. Así que, mi amigo, los que mienten tienen un problema, mentir. Y los que creen mentiras tienen su problema, ser víctimas de las mentiras de otros. Oiga, y para cerrar, que se me termine el tiempo, está interesantísima la entrevista y tengo muy buena audiencia, pero tengo que cerrar. A ver, los números dan cuenta que Henry Crofe no tendría posibilidades en esta campaña y podría haber una hipotética segunda vuelta entre el actual presidente y la candidata del correísmo. ¿Ustedes van a tomar postura en segunda vuelta, como lo han hecho en otras ocasiones? Primero, esperemos el 9 de febrero. Segundo, las encuestas hay de todo, ¿no? Unas son bien hechas, otras son mal hechas, otras son sinceras, otras son mentirosas. Pero déjeme decir lo siguiente, hablando de encuestas, ¿cuántos votos tenía, qué intención de voto tenía Rafael Correa el año 2006 en la primera vuelta? ¿Qué intención tenía Noboa? Daniel Noboa. Correa empezó con 4%. No figuraba en la encuesta. En 2 meses creció. Lucio no figuraba en la encuesta. Daniel Noboa no figuraba en la encuesta. Lasso iba a vencer abrumadoramente con su consulta y perdió abrumadoramente. Trump no iba a ganar en ninguno de los estados difíciles y peor en el voto popular. Mi amigo, en la vida hay que aprender a esperar. El que se precipita es como el que habla mucho. El que habla mucho se equivoca mucho. El que se precipita también. Hay que esperar. Hay que esperar. Abogado. Estamos cerca. Ya veremos. Gracias por el tiempo, por su tiempo acá de habernos acompañado. Hemos hablado 1 hora con Jaime Nebot. Gracias, muy gentil. Jaime Nebot aquí a primera hora conversando con nosotros, justamente tratando de leer un poquito la política. Gracias a nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.